¿Qué tal, buen de amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGES TV. Quien suscribe el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia, de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un programa especial por esta fecha, esa conmemoración que estamos celebrando. Y celebrando propiamente, ¿por qué? Porque este día 20 de noviembre estamos conmemorando 113 años del inicio de la Revolución Mexicana. Una revolución mexicana principiada un 20 de noviembre de 1910, con antecedentes verdaderamente interesantes. Uno, veníamos de 30 años de gobierno de un personaje de nombre Porfirio de la Cruz Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, en una época histórica que se le denomina como el famoso porfiriato, es decir, 30 años en los cuales Porfirio Díaz estuvo al mando de este país en la presidencia de la República, un personaje que, bueno, se volvió un dictador. Obviamente la historia tiene sus asegúnes, tiene cosas positivas, negativas. Ya la historia juzgará a Porfirio de la Cruz Díaz Mori. Hay gente que dice que, bueno, hubo un avance, un progreso en el quehacer de la construcción o reconstrucción de un país que venía posterior a la independencia, posterior a las intervenciones, posterior a las leyes de reforma, pero es propiamente Porfirio Díaz quien le da cauce por 3 décadas y que, bueno, para encumbrarse a 1910 empiezan los conflictos, empiezan a haber disputas principalmente por territorio. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz le daba bastantes concesiones a los terratenientes, a los hacendados, los cuales pues propiamente sí había una especie de esclavitud, sí había una especie propiamente de trabajos forzados, unos salarios que no eran dignos, jornadas laborales muy duras para, por supuesto, los peones que trabajaban en estas haciendas, en estas fábricas, las cuales tenían la concesión y propiamente tenían también el apoyo de Porfirio Díaz. Es así, amigos míos, que después de diversas revueltas, principalmente por un personaje del estado de Coahuila de nombre Francisco I. Madero, pues él estando propiamente haciendo esas revueltas, lo encarcelan en San Luis Potosí, en una cárcel de ese norteño estado, y es ahí, en su estancia en la cárcel, el cual redacta uno de los antecedentes importantísimos de esta Revolución Mexicana, el famoso Plan de San Luis, en el cual pues estaba el que se quitara, se desterrara propiamente de la política y del país, del gobierno, a Porfirio Díaz. También otro antecedente muy importante es el famoso periódico Regeneraciones, que lo tenían editado, que lo imprimían, pues los famosos hermanos Flores Magón, Enrique y Ricardo Flores Magón, que bueno, fueron anarquistas, fueron revolucionarios, los cuales pues ya no vieron el inicio de esta revolución porque fatídicamente fueron asesinados por la causa de la Revolución Mexicana. Pero pues el antecedente más importante del inicio para este 20 de noviembre de la Revolución Mexicana es la muerte también en el estado de Puebla de Maximino Cerdán, de los hermanos Cerdán, los cuales también van a morir fatídicamente un día antes, un día 19 de noviembre, lo cual pues ya es el acabose para poder iniciar la revuelta armada que hemos denominado como la Revolución Mexicana. Hay grandes personajes que participan de esta Revolución Mexicana, por supuesto el iniciador de esta pugna, que es por supuesto Francisco I. Madero, por supuesto con el Plan de San Luis, con su ejecución, por supuesto, en este quehacer de la Revolución Mexicana y, por supuesto, con una de las frases más importantes del siglo XX que tuvo este país. Por supuesto, el famoso sufragio efectivo, no reelección. Es decir, no nos podemos reelegir después de un mandato presidencial porque esto caeríamos de lo que venía México, por supuesto, que era una dictadura, como la dictadura de Porfirio Díaz, el famoso porfiriato.
pasan muchas cosas en la Revolución Mexicana, hay muchos personajes, por supuesto, interviene Victoriano Huerta, un hombre detractor de las causas sociales, otro dictador completamente, el cual, bueno, va a ser derrocado principalmente por Francisco Villa, Doroteo Arango, un personaje nacido en Durango, pues el cual pues estuvo muy inmerso en esta revuelta, principalmente en el norte, llegando ya hacia Estados Unidos en la famosa División del Norte. A su ejército, a sus agremiados, les llamó los Dorados de Villa, y la famosa División del Norte, hasta los gringos, hasta los estadounidenses, le hacen una película a su llegada a Columbus. Fue una verdadera hazaña lo que hizo Francisco Villa en el norte, y en el sur tuvimos a personalidades importantísimas como Otilio Montaño y principalmente Emiliano Zapata, un personaje verdaderamente importante del estado norte-sur de Morelos. El nacido en Anenecuilco, Morelos, pues tuvo una intervención principalmente importante con su famosa Tierra y Libertad. Es decir, la tierra debe de ser de quien trabaja el arado, de quien trabaja la siembra, quien trabaja la milpa, y pues así fue principalmente la verdadera función importante que tuvo Emiliano Zapata en Morelos y en los estados del sur. Es así que, teniendo el control Francisco Villa del norte y Emiliano Zapata del sur, se fundan dos fusiones muy importantes de fuerza revolucionaria, la cual nos llevaría pues a esta gran revolución mexicana, que llevaría otros nombres consigo, como Álvaro Obregón, por supuesto, como Pascual Orozco y otros personajes que tuvieron su intervención propiamente en esta década de 1910 a 1920. Por supuesto, no hay que olvidar que Emiliano Zapata también es asesinado, verdaderamente acribillado, en la hacienda de la Chinameca un 10 de abril. No hay que olvidar tampoco que hemos conmemorado este año, recordado también el asesinato en Parral, Chihuahua, de Francisco Villa. Son 100 años de la muerte de Francisco Villa y 100 años en que la causa de la Revolución Mexicana sigue teniendo un calado importante. No hay que olvidar la revuelta también armada de los años 90 del siglo pasado, donde estos personajes indígenas, principalmente del estado de Chiapas, pues ocupan el nombre de Emiliano Zapata para encumbrar la causa, el famoso Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. La Revolución Mexicana, considero, está más viva que nunca. La Revolución Mexicana sigue en pie de lucha, a pesar de que las causas a razón, a juicio de quien suscribe la voz, pues posteriormente fueron vulneradas, posteriormente fueron transgredidas ya a la muerte de estos dos grandes caudillos de la revolución. Pero bueno, el mito, la causa de la Revolución Mexicana principiada con Emiliano Zapata, con Francisco Villa, pues sigue entre los grandes procesos históricos que ha, por supuesto, tenido este país. Y recordar también los antecedentes, recordar a un Francisco I. Madero, recordar a Ricardo y Enrique Flores Magón, a Carmen Cerdán, a Maximino Cerdán, a la gente que anteló esta lucha de la Revolución Mexicana a 113 años del inicio, el principio de esta famosa Revolución Mexicana. Mi nombre es Gerardo Olvera Flores, les agradece principalmente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este especial de la Revolución Mexicana. Que pasen excelente día, hasta la próxima.